en este conversatorio que ha sido organizado por el Centro Cultural de España en La Paz, a propósito de esta iniciativa muy linda, que la conocemos desde hace varios años ya, gracias precisamente a la Biblioteca del Centro Cultural de España en La Paz, que nos trae lindas cosas, que es el 10 de 30, Nueva Narrativa Española. Acá tengo los 2 últimos volúmenes, que son realmente preciosos como objeto, o sea, contenido y continente forman un todo muy interesante y ameno. Lamentablemente aquí solo hay muestras, entonces uno queda muy picado, pero es como los avances del cine, ¿no? Que uno tiene ganas ahora de ver en qué va a acabar esta historia que hemos empezado a leer. Primero que nada, voy a explicar un poco, porque Juan Sánchez, que es el director del Centro Cultural, no puede estar con nosotros hoy día, entonces voy a explicar un poco de este proyecto 10 de 30 de Nueva Narrativa Española. La idea es que seleccionan, y al principio yo decía, qué raro, pero este joven no tiene 30 años. Y claro, es en la barrera de los 30, ¿verdad? Entonces, ¿qué barrera? Digo, en la grada de los 30. Y claro, en el momento de la selección deberían estar entre los 10 y 39 años y 11 días, y 11 meses, diré. Y han seleccionado cada año, desde que esto ha empezado, a 10 autores y autoras para que sean los representantes en distintas ferias del libro. Nosotros, lamentablemente, por la pandemia, como ustedes saben, no vamos a poder contar con la presencia de ninguno de ellos física, pero sí podemos, gracias a las tecnologías y a la virtualidad que nos ha impuesto precisamente la pandemia, podemos vernos las caras. Y esto es muy interesante. Hace años no podíamos hacer esto, y no porque no hubiera la tecnología, ¿verdad? Tal vez porque no la explotábamos, no la conocíamos. La pandemia nos ha obligado a usarla. Yo personalmente no sabía la existencia del Zoom hasta marzo de 2020, más o menos, cuando algún amigo me dijo, oye, nos veremos por Zoom. Yo no sabía que existía esa tecnología alienígena en ese planeta. Y bueno, aquí se selecciona a estos autores. Los autores de este año, y yo se los voy a leer, son Elena Medel, Miki Otero, Raquel Taranilla, Margarita Leos, David Aliaga, Laura Fernández, que está acá con nosotros, Munir Achemi, Elisa Ferrer, que también está con nosotros, Irene Solá y Matías Candeira. Irene y Matías estarán mañana en el conversatorio, porque esto se va a repetir. Y charlaremos también de sus literaturas. Bueno, voy a presentarles, leyendo lo que está acá en el libro, a las autoras que nos acompañan hoy. Voy a empezar con Laura Fernández, nacida en Terraza. Me van a ayudar, por favor, con las pronunciaciones, porque estaba viendo en la biografía creo que de Irene, unas palabras, claro, que están, me imagino que en catalán, y me costaba pronunciar, pero me ayudan si es que meto la pata en algo, ¿ya? Laura Fernández desde Terraza es autora de 5 novelas. Bienvenidos a Welcome, Gwendolyn Kramer, La chica zombie, El show de Grossman y Connerland. Su obra ha sido traducida al francés, al italiano, y sus cuentos han sido incluidos en numerosas antologías, entre ellas Replay, Última temporada, Nuevos narradores españoles y en la reciente Insólitas. Sus historias tienen el punch de un Douglas Adams, que hubiera leído más de la cuenta a Stella Gibbons o Evelyn Waugh, y la ambición del complejo mundo aparte de un Thomas Pynchon, fan de Kelly Link. También es periodista y crítica literaria y musical, y una apasionada entrevistadora de escritores. Ha entrevistado a cientos de miles de ellos, incluidos algunos de sus ídolos, Joy Williams, Richard Ford, Robert Coe, A.M. Holmes, T.C. Boyle. Actualmente escribe únicamente para El País, aunque ha colaborado en una infinidad de medios en el pasado. En el pasado también trabajó en un videoclub y montó una banda. Tiene 2 hijos y un montón de libros de Philip K. Dick. Ella es Laura. Ahorita vamos a aclarar eso de cientos de miles. Se me suena exagerado, pero vamos a ver. Bueno. No es tan exagerado. Bueno, es un poquito exagerado, pero miles sí. Miles sí, ahora dice cientos de miles. Ya. Era por exagerarlo todo. Ahora, Elisa, que ella es de Valencia,
siempre interesada en contar historias, se licenció en comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia y se mudó a Madrid para estudiar guión de cine y televisión en la Escuela de Cine de Madrid. Yo también estudié ahí, pero bueno. Tras trabajar como guionista de televisión y analista de guiones de largometraje para el departamento de ficción de RTVE, llegó la crisis. Tras unos meses en el paro, cambió la diversión de la sala de guionistas por la monotonía de una oficina en la que trabajaba como administrativa. De esos años de aburrimiento surgieron cuentos, poemas, obras de teatro, el ensayo de Royal Tenenbaums, que forma parte del libro Wes Anderson sobre el director estadounidense, publicado por Plan Secreto, así como el cuento de Don Hipólito en la antología Historias de Clase, publicado por Ye. Fue en esa época en la que se dedicaba a cuadrar cuentas de 8 a 3 cuando se preparó para ser aceptada en the University of Iowa, donde recibió una beca para estudiar el máster de escritura creativa en español. Durante los 2 años que vivió en Iowa City, fue miembro del equipo de redacción de la revista Iowa Literaria y publicó poemas en la revista Temporales de la New York University, en Contratiempo de Chicago y en la antología 52 Semanas de Entropía Ediciones. En Iowa escribió su primera novela, Temporada de Avispas, por la que ganó el 15º Premio Tusquets Editores de Novela en 2019 y el Premio de la Crítica Valenciana en 2020. Actualmente vive en Valencia, firma una columna semanal en la revista Aige y se encuentra escribiendo su segunda novela. Pues bien, esa es la presentación biobibliográfica que suena a entrada de enciclopedia, y nosotros preferimos charlar con ellas para conocer más de primero de ellas y luego de sus procesos creativos y así meternos un poquito a su obra para que nos pique más la curiosidad por leer lo que han escrito. Entonces, primero que nada, bienvenidas ambas, Elisa y Laura. Muchas gracias por invitarnos. Lo mismo, gracias por invitarnos. Ojalá pudiéramos estar ahí, pero estamos igualmente. Bueno, a ver, Laura, empecemos contigo. Bueno, va para las dos. Claro, aquí como digo, en esta entrada enciclopédica de quiénes son, se nos limita mucho, ¿no? Está muy comprimido todo. Me llamaba la atención lo de cientos de miles de entrevistas, pero claro, nos pinta algo de lo que tú haces. Y evidentemente te gusta mucho conversar con otros escritores. ¿Puedes presentar un poquito más, decirnos algo más de ti, de cómo empiezas en la escritura? No vamos a ir a las preguntas que están acá en el 10 de 30, pero solo para que te conozcan de manera más distendida quienes nos están viendo, sobre todo en Bolivia. Bueno, pues yo empiezo en la escritura muy joven, muy pequeñita, con máquinas de escribir de las de antes, antiguas, enormes, y básicamente por divertirme. Yo siempre digo que cuando dejé de jugar con muñecos, empecé a escribir porque jugaba con lo que creaba mi imaginación, ¿no? Y vi que las historias que me inventaba para jugar cuando era niña podían seguir creciendo, volverse adultas y convertirse como en otra vida paralela que tenías a la vez que tu vida, y que era algo apasionante, ¿no? Porque la realidad se convertía en algo instrumental que utilizabas para tu otra vida de agente secreto de la escritora. Lo noté enseguida que me gustaba eso, ¿no? Y yo, bueno, prácticamente desde que aprendí a leer, escribo. Evidentemente el camino ha sido largo y complicado porque empiezas queriendo dedicarte a esto y pensaba, bueno, la única forma de que sea una coartada escribir es siendo periodista, que también era mi trabajo soñado, porque siempre he visto a los periodistas como esa gente que entra en lugares donde los demás no, que tienen como un carnet especial para que, bueno, siendo periodista siempre puedes preguntarle a alguien cualquier cosa y no es extraño, puedes entrar en cualquier lugar y toda tu curiosidad de escritora es satisfecha al instante. Y entonces, bueno, como siempre se me dio bien escribir, enseguida en donde los lugares que hice prácticas siempre me quedé a trabajar, y realmente desde que empecé a trabajar estuve vinculada a la sección de cultura de los distintos medios en los que he estado y siempre me ha tocado entrevistar a escritores, con lo cual ha sido un aprendizaje diario, porque cuando entrevistas a un escritor y cuando vas creciendo y sabes entrevistarlos cada vez mejor,
son casi como clases de 1 hora, clases para ti, ¿no? Porque yo les pregunto por la novela que han hecho, etcétera, pero sobre todo les pregunto cómo escriben, por qué, ¿no? Cuál fue su Big Bang, cómo empezó todo, porque además todos lo compartimos eso. O sea, el que escribe sabe que los demás han llegado ahí por algo, en algún momento determinado, y me encanta coleccionar como anécdotas de escritores y también sus métodos de trabajo muchas veces me sirven a mí, porque al final este es un oficio autodidacta que aprendes por tu cuenta y cada libro es único y cada libro lo construyes de una manera distinta y cada escritor también te da sus técnicas, ¿no? Y te explica cómo es y tú aplicas algunas, otras no, algunas te parecen buenas ideas, intentas aplicarlas y no te funcionan y no sé, no son cientos de miles, pero buah, no me he parado nunca a contarlas, pero ha habido días, o sea, pensar que llevo casi 20 años dedicándome a esto y ha habido días que he hecho 3, con lo cual, si pusiéramos a contar, son miles, miles seguro. Entre 3.000 y 5.000, yo estoy convencida. Y entre todas esas, hay algunas, por ejemplo, Margaret Atwood la he entrevistado 2 veces, o sea, hay algunas que son muy grandes y que además has podido profundizar, porque las has entrevistado una primera vez y luego una segunda vez, cuando tiene una nueva obra, cuando has leído más sobre ella, o Richard Ford, por ejemplo, ¿no? Que son autores que me encantan. Y entonces, no solo tienes el conocimiento previo apasionado, sino que ya tienes un conocimiento reposado de su obra, incluso de sus técnicas, y luego vas y vuelves a entrevistarla, ¿no? Y me encanta porque la manera en que funcionamos es muy parecida a todos los escritores y es muy bonito comprobarlo como eso, como tenemos como una vida paralela sin la que no podríamos vivir en el fondo, en el mundo real tampoco. Perfecto, muchas gracias. ¿Tú, Elisa? Qué maravilla, Laura, wow. Puedo entrevistar a Margaret Atwood 2 veces, en fin. No, no solo una, no 2, ¿no? Yo, un poco como Laura, empecé a escribir cuando aprendí a leer y cuando aprendí a unir palabras. Mi hermana tiene 4 años más que yo y también escribe, ella escribe novela infantil y juvenil. Cuando era pequeña ella escribía, entonces cuando nos íbamos a dormir, estábamos en la misma habitación, entonces ella venía a mi cama y me leía cuentos que ya me había escrito, me había grapado, me había ilustrado. Entonces, claro, yo quería hacer lo mismo que ella era mi hermana mayor y yo quería hacer lo mismo, quería también escribir y contar mis cuentos. Y así empecé un poco a escribir yo. Antes siquiera de saber poner las letras, ya estaba pensando en qué historias iba. Tenía muchas ganas de aprender a escribir para hacer lo mismo que hacía mi hermana. Y luego más adelante, en la adolescencia, escribí un montón de cuentos, poemas de estos ahí súper afectados, ¿no? Pues lo que toca en esa edad. Pero pronto, como yo era una loca del cine, empecé a escribir guiones y ya en la carrera a liar amigos para rodar. Pero yo me daba cuenta de que a mí lo de, pues bueno, un día me electrocuté con un foco de jardín rodando un corto. Me di cuenta de que el cine tenías que llevar demasiados medios, ¿no? Mientras que tú con tus historias estás sola, ¿no? Entonces en la escuela de cine entré por guión y me encantaba escribir los guiones, pero luego decía, ¿por qué? ¿Por qué me quitan tanta cosa? ¿Por qué me ponen tanta cosa? Porque tú ves la historia en tu cabeza de una manera y luego un director la ve de otra. Y volví un poco a los cuentos en ese momento de cuando trabajaba administrativa, llevaba mucho tiempo escribiendo guión y ahí volví a la literatura. Y volví a la literatura porque era mi manera, un poco lo que decía Laura, de tener una vida paralela a esa que me aburría tantísimo en la oficina. De hecho, creé personajes con todas mis compañeras de trabajo, escribía relatos en los que me despedían, en los que me escapaba por el falso techo, o sea, todo. Yo salía de la oficina con mis historias. Entonces, a partir de ahí, pues quería tener ese contacto también con gente que escribía y ese máster en la Universidad de Iowa me dio ese momento de poder compartir todo esto con otra gente, de compartir los escritos, de compartir experiencias y de volver a ponerme en serio de verdad a escribir y de sacar todo eso del cajón y empezar a moverlo, ¿no? Genial. Bueno, entonces vamos pasando a otros temas. Ustedes forman parte de una misma generación, digamos, en términos etarios, biológicos incluso, pero no sé si se consideran de una misma generación y voy a ir haciendo varias preguntas aquí al mismo tiempo. Ocurre que, por ejemplo, en Bolivia no nos conocemos. Lo que producen en Santa Cruz yo lo desconozco. Lo que producen, ni qué decir en Potosí, en otros departamentos un poco más alejados, no los conozco, no conozco, no sé qué están haciendo esos autores. Y es una sorpresa cuando de pronto viajo por algún motivo y encuentro que hay una febril actividad de escritura literaria en otros lugares y no me he enterado acá, desde mi región. Y lo mismo les pasa a los demás. No sé si en España tienen este mismo fenómeno,
Y ustedes 10, si se conocían antes, si se habían leído antes de ser parte de este proyecto. Yo, claro, como mi trabajo como periodista, yo conocí a Elisa cuando ganó el premio Tusquets. Claro, antes no. Yo no sabía toda su historia de Iowa, aunque hubiera sido súper interesante como artículo también entrevistarla entonces. Yo por mi trabajo, por defecto profesional, inevitablemente los conozco a todos los que están, y muchos de ellos los he entrevistado y más de una vez también. Pero en general creo que estamos desconectados en ciertos sentidos. Hasta que no publicas y te colocas bajo el foco público, realmente no eres como consciente de que había alguien ahí, evidentemente. No hay como grupos subterráneos, por lo menos en las ciudades antes de publicar no los hay. Una vez publicas sí que empiezas a conocerte, pero aún así somos bastante generosos, tengo la sensación, nos leemos entre nosotros, yo no he notado en la gente de nuestra generación ni envidias ni nada, sino todo lo contrario, muy abiertos incluso a leer a los de abajo, incluso yo no sé tú, Elisa, pero yo siempre estoy ansiosa de leer cosas nuevas, y esto en España yo creo que sí que es distinto a lo que veníamos viendo, porque no sé cuánta gente de arriba nos lee a nosotros, y eso sí a mí me entristece mucho, porque yo los he leído a todos ellos y yo sigo interesada en la gente que viene, la gente de 20 años o 25, lo que sea, y no sé si ellos, los de arriba, los de más de 40 o más de 50, están interesados en nosotros. No veo mucho interés, y eso es un poco triste. Hay un corte generacional ahí, como que los de 40 hacia abajo quizás sí que seguimos leyendo hacia abajo, pero los de hacia arriba, no sé qué piensas, Elisa, tengo la sensación de que para ellos todavía no existimos. Yo, bueno, de todo lo que dices, yo es verdad que conocía a bastante de las personas de las 3 ediciones de 10 de 30 por mi propio interés en leer a gente de mi generación, y lo mismo que dice Laura, yo a la gente de arriba pues he leído lo máximo posible, y a la gente que viene por detrás la busco. O sea, hay gente publicando con 20 y pocos y tal, que a mí me interesa mucho qué tienen que contar. Eso totalmente, de verdad. Y luego en cuanto a 10 de 30, pues hay gente a la que conocía, y hay gente bastante, y hay gente a la que no. Y ahora he comprado los libros porque tengo muchas ganas de saber qué se hace. Pero es verdad que creo que es también por las redes sociales, ¿no? Que de alguna manera vas uniéndote a otra gente y vas viendo lo que hace. De alguna manera las redes sociales sí que están haciendo esto de hacer generación, de alguna manera, aunque esto de esta etiqueta de generación, no sé. Pero Claro. sí, yo creo que sí que estamos bastante, bueno, deberíamos estar más conectados, creo, pero estas cosas como 10 de 30 ayudan a que conectemos. O por ejemplo, no sé, en Granta he descubierto un montón de gente nueva que no conocía, gente más joven, ¿no? De 20 y algo. Mi pregunta va hacia otra parte, que es, quería saber si se habían conocido, porque claro, tal vez hay un problema ya con las nuevas generaciones de escritores, y hablo a nivel mundial tal vez, antes, y puede ser precisamente por esto de que no había redes sociales, no había internet, no había videojuegos. La gente se reunía en cafés, los escritores de una generación, y charlaban y hacían talleres y todo, y se conocían y se ayudaban, o sea, no solo se leían, sino que se iban apoyando en el proceso mismo de la creación. Y hay una generación intermedia que digamos que sí están de 50 para arriba, que todavía no estuvieron con esta fiebre tecnológica, digamos, y tenían esos contactos, esos acercamientos, y formaban grupos generacionales. Entonces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, y eso les quiero preguntar, ¿cómo pasa allá en España? Aquí en Latinoamérica o se quiso hacer una ruptura de la tradición del boom, de la generación del boom, del realismo mágico. Entonces, en Sudamérica hubo los Macondo, era Mac como McDonald Hondo, ¿no? Mac Hondo, que eran los que iban a romper con la tradición de García Márquez. Y en México, un grupo de unos 4 escritores muy buenos hicieron la generación del crack, el crack por la onomatopeya de ruptura, ¿no? Estaban rompiendo, pero era abiertamente, tenían sus manifiestos, ¿no? Estaban oponiéndose a seguir con una herencia que habían sido encasillados, tal vez injustamente,
en el mundo. Entonces todos esperaban que ellos hicieran realismo mágico y ellos no querían hacer realismo mágico. Y entonces, de hecho, a propósito, empezaron a escribir sobre ciudades que no tenían nombre, que no estaban ubicadas en un punto preciso del mapa, o empezaron a hacer los del crack, hicieron cosas maravillosas, siendo sobre la Segunda Guerra Mundial, metiéndose a investigación científica, etcétera. Entonces, ¿cómo les va allá en España? Ustedes están como generación, les digo así, unidos contra alguien, quieren rechazar, matar al padre de alguna manera, o no hay eso ya. Bueno, yo creo que no hay nada articulado. Lo último que ha habido en España, así como ruptura, fue casualidad por una cantidad de autores que, sobre todo autores, que empezaron a hacer cosas distintas, que se llamó aquí la generación Nocilla, porque estaba encabezada por el libro de Agustín Fernández Mayo, Nocilla Dream, que fue un libro que inexplicablemente una editorial pequeñita publicó, inexplicablemente vendió muchísimo, vendió muchísimo para ese tipo de libros, ¿no? Y se convirtió como en algo nuevo que permitió, claro, yo como en el fondo entré en lo literario en esa época, le debo un poco a la apertura que hubo a nivel editorial entonces. Hubo una apertura en la que sobre todo las editoriales, que en el fondo son las que mandan, dejaron entrar una serie de propuestas distintas de repente, ¿no? Porque aquí se había hecho hasta entonces mucho costumbrismo, se seguía machacando la guerra civil o la posguerra, era todo, había habido una pequeña generación muy corta de Mañas, Lucía Echevarría, Rey Loriga, que habían hecho cosas de los 90. Había habido poca cosa moderna, digamos. Yo como lectora incluso de literatura en español leía mucho más a literatura latinoamericana que española porque no me sentía identificada en absoluto. Y entonces esta gente de los años 2000, de los Nocilla, hicieron una ruptura formal con todo, ¿no? Manuel Vilas, que ahora es bastante conocido, fue uno de los exponentes, que en aquel momento era poeta también y empezaba a ser novelista y a hacer novelas loquísimas, ¿no? Muy, muy sinceras, muy, muy de ruptura, con fantasmas, con una cosa entre el siglo de oro y lo más posmoderno del mundo. Aquel momento que duró poco, pero duró un tiempo, permitió abrir puertas, también se colaron cosas que no importaban nada, pero se colaron cosas importantes. Y luego yo tengo la sensación de que se ha vuelto a cerrar la puerta y ahora mismo estamos en un momento como de... Pero no es porque no haya talento, yo creo que hay muchísimo, lo que pasa que las editoriales son... Las españolas son muy conservadoras porque todas son un poco grandes. No, nos falta el perfil de Latinoamérica, de editorial muy pequeñita que apuesta por cosas en las que cree mucho y que no le van a hacer rico, pero que son importantes y que luego a partir de ahí crece el autor, ¿no? Yo creo que eso en España tengo la sensación de que ahora mismo no lo tenemos. Y entonces como estamos desarticulados, yo creo que escribimos cada uno contra sí mismo o contra esa idea de literatura española que quizá no le gustaba, por lo menos en mi caso es así, y construyes lo que a ti te gusta a partir de lo que eres, ¿no? Pero estamos completamente desarticulados. Elisa. Sí, no, totalmente. Laura lo ha dicho, la última cosa así más construida ha sido la generación Nocilla. Después de eso ha habido como, se decía de la corriente esta, no sé si no hubo ni nombre, ¿no? Que hablaban de la gente que iba al campo, ¿sabes? Las novelas rurales, ¿te acuerdas de esto, no? De gente de ciudad que iba al campo, pero no hubo ningún tipo de movimiento. Luego se ha hablado mucho de la autoficción, como casi como intentando crear una corriente, pero tampoco, no hay nada como articulado, montando nada, y quizás por lo que tú dices, porque hay como dos grandes grupos y luego las editoriales pequeñas tampoco están marcando nada así como muy articulado. O sea, no, Laura lo ha explicado muy bien, no puedo aportar ya nada más. Muy bien. ¿Dónde hablas tú primero? Bueno, lo que me dicen muy interesante. Claro, obviamente debe haber una tradición literaria que desde el colegio está en la currícula, ¿no? Y tienen que leer. No sé cómo lo hacen en España, si van renovando. Por ejemplo, la currícula acá en Bolivia sigue siendo la misma, creo, desde que yo estaba en colegio hasta ahora. Entonces siguen leyendo los mismos clásicos de la literatura boliviana que a mí me aburrían profundamente y que cuando yo fui profesor les di a mis alumnos para vengarme de ellos y que se aburran. No lo hice así, yo hice como un experimento. Dije, ¿y si se organiza la lectura de otra manera?
si en vez de leer, les pongo un título que no les debe sonar a nada, que se llama La Chascañahui, que es un clásico de la literatura boliviana, que trata de un hombre que va y se enamora de una mujer de pollera, digamos, de otra clase social más baja, económica, qué sé yo. Y entonces, claro, si vamos a verlo esto desde la seducción, yo les dije a mis estudiantes, si leeremos un poco de la seducción de Baudelaire, qué sé yo, de Baudrillard, y leeremos teoría y entraremos por ese lado, por la seducción, no por el indigenismo, no por la cuestión. Y por ahí funciona así, pero ustedes allá ven, por lo que me dicen, que no se identificaron con esas lecturas, ven, en cambio hay posibilidades de que se meta autores de su generación en la currícula, de que algún profesor diga, oiga, leeremos estos jóvenes, ya no tan jóvenes, pero jóvenes, que son la generación de recambio de nuestra literatura. ¿Hay? Mira, yo he estado trabajando, bueno, yo he hecho ahora oposiciones para ser profesora aquí de instituto. Voy a ir por inglés precisamente porque el temario ya era el temario de lengua castellana y literatura era el mismo, yo creo que me impartían a mí hace 30 años, ¿no? Y era como, me ponía a estudiar y me aburría soberanamente, ¿no? Pero sí que estuve haciendo prácticas en un instituto y me sorprendieron varias cosas. Y unas que seguían con el mismo temario, lo mismo exactamente, pero la generación del 27 se había abierto un poco, entonces ya no solo se hablaba de pues eso, de Federico García Lorca, sino que también se hablaba de Ernestina de Champortín o de Rosa Chacel, se hablaba también de las mujeres que habían estado en esa generación del 27. Y luego también me sorprendió que todas esas lecturas que a lo mejor yo hacía en el instituto, como el Quijote o la Celestina o tal, ahora no se hacían, se leían un fragmentito, un resumen y ya está. Y luego los exámenes de lectura, porque hacían exámenes de lectura, que me parece algo como todo lo opuesto a que a alguien le guste leer es hacerle un examen de un libro, ¿no? Es como, oh, por favor. Pero bueno, se hacían exámenes de lectura, pero sí eran en ocasiones con libros actuales, quizá pues libros de literatura adolescente y tal, y eso me gustó porque creo que eso sí que puede ser atrayente. E incluso libros pues de novedades ahora editoriales que le habían gustado al profesor, a la profesora, los ponía, pues daba a elegir 3, 4 y decía, bueno, este puede ser de una persona más mayor, pues por ejemplo mi libro, ¿no? Lo podían dar en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, y de repente sí que se abre ese camino, pero de todas maneras creo que aún hay mucho por recorrer en el tema de fomento de la lectura. Hay un problema tremendo y el temario sigue siendo exactamente el mismo. Sí, yo no puedo añadir nada porque claro, desde que estuve en el colegio, mis hijos van al colegio ya y tengo uno de 13 años que lee muchísimo, pero aborrece los libros que lee en el colegio, con lo cual deduzco que, o sea, sobre todo están leyendo libros en catalán, porque aquí también tenemos además el otro idioma, y son libros terroríficos hechos para la ocasión, no son literatura, él es muy consciente de eso, se aburre mucho, por suerte ya lee por su cuenta y no, pero me parece terrible que no haya esa renovación y sobre todo que nos tienen aquí ahora, ¿no? Es decir, la generación del 27 debería ser algo de lo que se hable, pues así, con un fragmentito y explicar hace 100 años, dentro de poco hará ya 100 años de la generación del 27. Entonces, la gente que ahora estamos vivos, ¿por qué no nos llaman a nosotros, no? Que además el hecho de poder explicar en qué consiste escribir y cómo somos los escritores y tal, va a empatizar mucho más con los chavales que ponerte a hablar, porque yo recuerdo esas clases, no sé tú, Elisa, pero yo recuerdo esas clases que a mí ya me gustaba la idea de ver qué había en la obra de la vida del autor, ¿no? Porque eso siempre me ha atraído mucho. Pero claro, eran esas vidas de esos señores, ¿no? De Becker, no sé, eran esas vidas que eran aburridísimas, gente enferma siempre, con claro, esas épocas que no había penicilina ni nada, Claro. Sí, además te pobres y contaban, tuberculosos, o sea, era todo como esas historias tan trágicas que no empatizaban nada contigo y los escritores te parecían como personas, como señores, ¿no? Muy vestidos, muy trajeados, todos, no sé, nada con la idea de lo que luego te encuentras cuando empiezas a leer a los americanos, que son los que más te atraen cuando eres adolescente, porque son todo, pues es gente como tú, ¿no? Que vive en un piso cutre o que vive en un barrio tal y quiere llegar a algún sitio, ¿no? Esa historia del ganador, eso en España
teníamos lo Y ni contrario. siquiera, ¿no? Y ni siquiera te contaban lo emocionante. Por ejemplo, las cartas de Emilia Pardo Bazán. Para Emilia Pardo Bazán en el instituto era como, ay, hay que leer. Y ahora es como, oh, qué guay, Emilia Pardo Bazán, pero cuéntame todas esas cosas, ¿no? No me cuentes solo lo aburrido. Es verdad. De todos modos, sí que a mí tuve la suerte de que en una clase de chavales de 18 leyeran mi novela, ir ahí a hablar con ellos y fue espectacular. Fue espectacular porque era gente como con muchísimas ganas. Decías, pero ¿cómo me puedes decir que la gente no quiere leer? Estaban con muchísimas ganas de hablar conmigo, de hacerme preguntas. Y es lo que dice Laura, estaría genial que se hiciera esto más en las aulas, ¿no? Que nos llevaran no sé, y que habláramos de los libros y habláramos de lo que hacemos. Seguramente les interesaría. Y bueno, eso sería ideal, ¿no? Aquí se trata de hacer eso. Ha habido algunas iniciativas de parte del municipio de llevar autores vivos, obviamente, que sería interesante que lleven los cadáveres para exponerlos también. Pero han tratado de llevar autores jóvenes a los colegios, a los que dependen del Estado, ¿no? Para que visiten y firmen libros. A mí hace muchos años me tocó ir y fue muy emotivo. Los chicos no sabían quién era yo y pedían autógrafos y se emocionaban. Y qué locura, porque nunca habían leído los chicos un libro mío, porque solo leían los clásicos en colegio, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta, con esas actividades, nosotros como escritores, qué importante es ir y contarles. Y todos los chicos ahora, los que escriben, que son jovencitos de 30 años, van por su cuenta, van a los colegios, dejan sus libros, van a ofrecer charlas y les está funcionando muy bien, porque aparte que están generando un grupo de lectores que cuando ya tengan poder adquisitivo les van a comprar sus libros. Ahora mismo ya se ve con un trabajo que ellos han estado haciendo unos 5 años, como los jovencitos que ahora son universitarios van y buscan los libros de estos autores jóvenes en los estantes, en las ferias del libro. Y ustedes obviamente son muy buenas lectoras, aparte que leen mucho, que no es lo mismo, ¿no? Leer mucho a ser buen lector. Me imagino que Laura nos gana a todos porque se has entrevistado a miles de escritores, has tenido que leer miles de libros, porque para entrevistar a un escritor hay que leer su libro, si no, le vas a preguntar lo típico que se pregunta: ¿en qué te inspiraste? O aquí, cuando alguien gana un premio aquí, la pregunta clave del periodista es: ¿y en qué te vas a gastar tu premio? Como si importara. Pero bueno, y ambas han tenido que leer bastante. Pero no me interesa lo que leen o qué recomendarían leer, como está aquí en el libro. Si al revés, vamos a hacer un anticanon, ¿qué no recomiendan leer? Pero no nos quedemos en el cliché de que no, hay que leer todo. No, hay cosas que no deberían leer. Yo, por ejemplo, yo soy claro, Cuauhtémoc Sánchez no debería leer nadie, ustedes no les debe sonar a nada. Pero este señor es un autor mexicano que tiene unas novelas de mucho éxito, bestseller ha sido. Y bueno, un título, recuerdo, Juventud en Éxtasis, y por ahí van sus novelas, donde básicamente una novela te dice: no tienes que drogarte porque es malo. Ese es el mensaje, eso es lo que se entiende y se saca en claro. Y la otra es: no tengan relaciones sexuales jóvenes porque se... Entonces, todas tienen un mensaje bien claro para adoctrinar, que sea moralmente a la cultura. Entonces, yo digo, no lean eso. Me parece que no hay que leer. Ustedes, ¿cuál sería su anticanon? Wow. Es difícil, ¿eh? ¿Tienes alguien? Jo, es que a mí no se me ocurre ahora nadie. A mí tampoco, me parece muy difícil. O géneros, ¿no? ¿Qué no les gusta? ¿Qué no leerían? ¿Qué no leerían ustedes? ¿Qué no leen? O sea, yo voy a decir una de las que leí en el instituto, que pareció lo peor que le puedes dar a una persona de 15 años, es El árbol de la ciencia de Pío Baroja. No es una mala novela, supongo. Para mí me aborreció, y aparte era una novela que hablaba sobre el suicidio y sobre no hay esperanza cuando estudias. Entonces era como, a ver, es decir, estoy en el instituto, quiero ir a la universidad y me estás diciendo que este señor quiere ser médico y se ha dado cuenta que la medicina es un horror y que se va a suicidar. Ese es el mensaje que lanzaba. Era como, bueno, sí, me parece muy nihilista, todo perfecto, pero no era así como te lo vendían en el instituto, sino simplemente es Pío Baroja, hay que leerlo, punto. No te decía, no, esto es el nihilismo, esto está... No, era eso, y tú decías, pero entonces, o sea, ¿qué hacemos? Nos pegamos un tiro ahora mismo. Entonces, era un libro un poco kamikaze para ponerlo en ese contexto, yo creo.
Luego, ¿qué no leo? Por ejemplo, a mí se me considera que me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho Philip K. Dick, pero yo aborrezco la ciencia ficción. O sea, es decir, a mí la ciencia ficción que me gusta es la divertida. Robert Sheckley, Douglas Adams, Philip K. Dick, Philip K. Dick lo considero divertido. Pero, por ejemplo, yo no puedo leer La Fundación de Isaac Asimov, no lo puedo leer. No digo que sea un mal libro, digo que no puedo. O sea, para mí es antilibro porque es eso, ciencia ficción de ideas, pero hay poca literatura, solo hay ideas. Me aburro muchísimo. Todo lo que tiene demasiadas, pese a que yo hago miles de personajes, todo lo que tiene muchas sagas y muchas cosas interiores que no entiendo, me aburro, me despisto. Entonces, la ciencia ficción hard, esta de como todo muy técnico, la aborrezco. La novela histórica también me aburre muchísimo, aunque he leído algunas que he disfrutado. Pero en general tiene que tener sentido del humor, tiene que tener fluidez, tiene que notarse una ambición, sobre todo en mi caso, en la forma. La forma tiene que ser distinta, me tiene que decir algo, no solo la historia, sino cómo está contada. Todo lo que esté contado de forma plana, para mí es el anticano. O sea, ya está. Mira, he dicho 27 al final, ¿ves? A mí no sé, a mí me sigue, estoy mirando las estanterías como que hay algo aquí que me he dejado, no sé, sigo sin saber qué decir. O sea, yo incluso me leía los libros del instituto a muerte. Soy Yo lo leía, peor. pero me aburrían, claro. O sea, no, claro. Sí, no sé, o sea, yo hay cosas que es verdad que, por ejemplo, yo leí y dejé, o sea, me insistieron un montón. Yo era un verano que estaba muy cansada y me insistían un montón en que si quería leer un bestseller y disfrutar y tal, que me leyera Los Pilares de la Tierra. Yo no pude, no pude. O sea, que era como, no sé, era el segundo año de la facultad, no sé, tenía 18, 19 años. Y estaba yo con la sombrilla en plan, ¿de qué me leo? Que quiero estar como tirada al sol y no pensar. No pude pasar de, como, no sé, volví a leer las primeras páginas como 100 veces y yo no pude. Y lo dejé. Y todo el mundo luego era como, pero si es súper engancha, si te engancha un montón, si es... No pude. Yo no sé, a la gente le engancha, pero yo no pude. Creo que es el único libro que he dejado que no pude con él. Ya. Pero no digo que no se tenga que leer, a la gente le encanta. Pero tampoco es un anticano, digamos, no es algo... El anticano personal. Digo, no, ya. Vamos a ir a la parte de las técnicas y justo hablaron ustedes de la técnica, creo que Laura, que le gusta analizar la técnica de los autores. ¿Cómo escriben? Pensando en la técnica, le dicen, yo voy a escribir con focalización interna fija, voy a utilizar un narrador heterodiegético, yo voy a hacer una puesta en abismo, diseñan un plan técnico así. Y también me interesa la respuesta, obviamente, de Elisa, porque tú has estudiado guionización, ¿verdad? Y en el cine siempre hay un plan técnico, el director ya tiene cómo va a enfocar la cámara, hacen sus dibujitos y todo, cómo se va a acercar, cómo va a ser el traveling, etcétera, todas esas cosas. Entonces pensé que por ahí tú tenías ya más o menos un diseño mental técnico de cómo va a ir la novela. No, mira, cuando escribo guión, como al final también estás trabajando para alguien y le tienes que ir dando, incluso cuando trabajas para ti misma con el guión, sí que cuando trabajo con el guión tengo primero el primer paso, que es la sinopsis, luego una escaleta en la que voy marcando todo, luego el tratamiento. Y eso es lo que más me aburre de escribir guiones. En cambio, cuando escribo novela, no sé dónde voy. Hay una idea, hay una pregunta, hay algo que me resuena y empiezo. De hecho, ahora estoy escribiendo la novela y he cambiado de narrador ya, creo que ya esta es la definitiva, la narradora definitiva, pero he cambiado de narradora como 6 veces. He escrito la novela con diferentes voces, o sea, los 2 primeros capítulos 6 veces y con esta creo que me voy a quedar. Entonces, sé que estoy andando, sé más o menos la primera parada, pero no sé a dónde voy. Y me voy respondiendo a las preguntas y me voy sorprendiendo a mí misma a medida que escribo. En cambio, cuando escribo guión, ya todo está el camino ya está muy pautado, ¿no? Entonces, me divierte muchísimo más escribir literatura por eso, porque tengo una libertad que no tengo cuando escribo guión. Me voy dejando llevar. Y de hecho, ni siquiera tengo claro, y como ves, el tipo de narrador hasta que Antes de pasar a Laura con lo mismo, para dejar ardidos a los guionistas, ¿el guión es literatura o no? A ver, el guión tiene mucho de literatura.
Tiene mucho. ¿Ves? Te das un género literario, así lo puedo vender con un Mira, público yo. sí, no, te digo porque, por ejemplo, yo creo que cuando escribes literatura, piensas mucho, yo, por ejemplo, pienso mucho en imágenes, como cuando escribes poemas, y buscas una imagen o un efecto. Y cuando escribes guión, aunque el lenguaje no esté cuidado a ese nivel, sino que es una herramienta de trabajo para un equipo de rodaje y un equipo de... Pero sí que es verdad que estás buscando esas mismas imágenes y esas mismas sensaciones, y la manera de llegar es distinta, pero sí que tiene mucho de literario, ¿no? Muy bien. Laura, entonces, ¿cómo tú vas con la técnica? Igual te dejas llevar, pero yo me imagino que en algún punto tú, Laura, porque has hablado mucho tú de la técnica, del análisis de la técnica, algún momento te das cuenta que y empiezas ahí digamos, a seguir una técnica específica o no, todo libre. Todo libre, sí. Lo único que yo hago siempre, porque me funciona y porque yo creo muchos personajes y necesito un narrador omnisciente, siempre. Yo siempre estoy en la tercera persona. No me gusta la primera persona porque no sé. O sea, yo opino como Kurt Vonnegut, que es uno de mis escritores favoritos, que el estilo es fruto de tus limitaciones. Entonces yo no sé escribir en primera persona porque me siento encerrada. Entonces necesito siempre una tercera que suba y que lo vea todo desde arriba. Juego como a los muñecos. Entonces yo estoy arriba y mis personajes son siempre como muñecos que pongo y coloco y además les invento nombres que no tienen nada de españoles y los escenarios son de cartón piedra también. Es todo un mundo que funciona por sí mismo, pero que solo funciona de esa manera, de tal manera que funciona a partir de los personajes. Yo, de hecho, cuando empiezo las novelas, ahora, por ejemplo, yo también estoy a punto de publicar una novela, la sexta, y esa novela que acabó teniendo 800 páginas y acabó teniendo 600, va a tener el libro físico, va a tener 600, pero llegó a tener 800, empezó con un personaje en un despacho de un agente inmobiliario, en un despacho donde alrededor todo estaba nevado, y tenía la sensación de que iba a tirar su vida por la borda porque estaba en un pueblo donde nunca iba a poder vender una casa. Y empezó así, y yo no sabía nada más. Y a partir de ese personaje apareció el tipo que quería vender la casa, y a partir de ahí se fue articulando una novela con cientos de personajes, bueno, cientos no, pero casi 100 personajes porque es un pueblo completo. Digamos que como no sé describir, describo a partir del diálogo entre personajes, entonces creo personajes todo el rato y sin parar. Y no sé dónde voy, sé más o menos lo que quiero contar, pero como la escribo, que eso ya lo he hablado con Elisa, escribo una página al día y la escribo durante tanto tiempo, durante 5 años, y yo me involucro, o sea, me meto yo en casi cada página, algo que me ha pasado ese día o algo que siento. Al final es una especie de biografía muy, muy escondida de lo que yo he vivido en esos 5 años. Entonces la novela es súper orgánico, es algo orgánico que crece y cambia conmigo, y la idea que tenía al principio, una vez acaba, es a veces completamente distinta o no, o ha profundizado muchísimo en el tema, que al principio era una cosa mucho más sencilla, acaba siendo una cosa muy honda. Respecto a lo de la técnica que pregunto, todo esto, les pregunto sobre todo los horarios, si tienen manías o no, si pueden escribir 4 horas seguidas o no. Yo, por ejemplo, soy muy hiperactiva y no puedo estar más de media hora en un sitio, a no ser que vaya a un bar y esté en un lugar donde no me pueda mover, me estoy moviendo todo el rato. Y les pregunto ese tipo de cosas, pero a mí me interesa mucho la forma. Entonces, la gente que juega con la forma y que lo hace bien, a veces me parece magia. Estar leyendo ciertos libros en los que parece que tú estás dentro del libro, o que te hacen sentir cosas que no sabías que podías sentir. Por ejemplo, Robert Cooper es capaz de que una historia avance en todas direcciones y en todas a la vez. Tiene un libro que se llama El Urgón Mágico, que hay un relato dentro que se llama El Urgón Mágico, en el que todo funciona y es increíble cómo lo hace, pero todo va a la vez. Son varias historias que se cuentan al mismo tiempo y en varias direcciones. Y cuando lo estás leyendo no te lo puedes creer, lo tienes que volver a leer para decir cómo ha hecho esto. Y eso me encanta. O sea, descubrir ese tipo de cosas y intentar imitarlas o intentar hacer algo parecido es algo que me vuelve loca y que es parte de lo que intento hacer. Como escritora, en cada libro que empiezo, quiero que haya un componente aún más complejo que en el anterior, y eso siempre acaba siendo una batalla que no pierdes porque siempre ganas, pero que a veces por el camino te destruye un poco o te mata un poco, pero bueno, está bien. Si no, nos aburriríamos.
si hiciera Ya. Perdón, me alegra que digas que siempre ganas, porque yo como estoy en la segunda batalla solo, creo todo el tiempo que la voy a perder, pero si me dices que siempre ganas, me Siempre alegra. ganas. Cuesta más o menos, pero siempre ganas, porque al final estás Sí. tú esperándote. Es la otra Elisa que te dice, ven. Es buena. Y respecto a estos hábitos de escritura, eh, igual es interesante esto. Edmundo Paz Soldán, por ejemplo, no sé si lo han leído a él, que es autor, uno de los más publicados de Bolivia en el exterior. Bien. Edmundo Paz Soldán. Ah, no Y lo leí. Edmundo, bueno, recién hace poco lo invité para el diplomado de escritura creativa en el que doy clases, y él les contaba a los chicos que tiene por regla, y por eso también nos dijo, voy a estar 1 hora con ustedes y me voy de acá porque tengo que hacer el capítulo de mi novela. Escribo un capítulo de novela al día. Sus novelas tienen capítulos de entre 2 a 3 páginas, son las últimas, en su última etapa de producción. Entonces él termina un capítulo y se va a dormir en paz. O sea, no, y tiene esa regla, ¿no? De que los capítulos no van a pasar de 3 páginas. Entonces escribe un capítulo y se va a dormir. Y no se va a la cama sin haber terminado su capítulo. ¿Qué hábitos así de ese tipo tienen ustedes? Empecemos con Elisa. Bueno, yo la verdad es que soy muy desastre, lo hablaba con Laura en el último conversatorio que hicimos, porque cuando estoy muy metida en la novela puedo escribirme 5 páginas del tirón, otros días corregir esas 5 páginas, otros días no producir nada. Ahora me está costando volverme a sentar y copié un poco a Laura en escribir una página al día. Y desde que me lo propuse, empezando septiembre, en propósito de nuevo curso, lo estoy haciendo e incluso hay días que corrijo todo lo que ya escribí, que eso también yo soy muy obsesiva de ir corrigiendo cada párrafo y cada cosa. Entonces, cuando me siento y empiezo a corregir para atrás, digo, no, escribe la página y luego vuelves. Y lo estoy intentando hacer. Lo estoy intentando hacer y me está gustando. De hecho, me doy cuenta de que los días que no lo hago, estoy como enfadada. Es como, ay, espera. Hoy estoy como que me falta algo, tengo que hacer esto y luego ya rendir con las otras cosas. Y me está gustando mucho porque sí, porque no pierdo, aunque algún día escribo una página que es peor y que luego acabe borrando, no pierdo ese enganche con la novela y ya me siento totalmente metida. Yo en el momento que me siento totalmente metida ya va esto de corrido. Puedo tardar 1 año, 2 años, no lo sé, pero ya estoy, ya voy a seguir. Es un poco eso. Y también necesito, cuando tengo 15, 20 páginas, pasárselas a mi gente de confianza. Hay 2 personas que me encanta lo que me dicen, me encanta que me lean, yo también les leo y eso me gusta mucho el intercambiar. Creo que eso viene de Iowa, de trabajar en taller, de trabajar en talleres y tener siempre un feedback, tener como alejarme un poco de esa escritura en soledad y tener ese feedback de gente en la que confías que te diga, pues esto me interesa, y luego ya coger las cosas que te dicen que te interesen. Eso me gusta, el compartir, escribo. Laura. Yo hago lo que he dicho, intento hacer una página al día, intento. Si no es una página, porque a veces no se puede, porque no se puede, es un párrafo, es algo, es un contacto con el texto, es abrir el archivo, es saber dónde estás. Una cosa que hago siempre también es no acabar nunca. Yo no podría hacer como Edmundo porque yo no, hay que dejar la acción a medias, porque tienes, o sea, a mí me encanta, y ahora por ejemplo que he acabado la novela, no estoy escribiendo nada nuevo, a mí me encanta fantasear con cómo se ha quedado la escena a medias. Entonces me gusta irme, salir a la calle, pasear, incluso cuando te metes en la cama antes de dormir, estás pensando en cómo puede continuar y las distintas líneas que pueden salir de ahí, y al día siguiente tienes ganas de sentarte para escribir lo que se te ha ocurrido, ¿no? Tenerlo siempre abierto. Tú eres tu propia Sherezade. Sí. La Te verdad es dejas que en ascuas cada noche. empecé a contarme historias así también de pequeña. Y luego también a veces, normalmente como tengo niños en casa y a veces hacen mucho ruido, normalmente escribo con música y siempre es el mismo disco, con lo cual cuando tardo 5 años en acabar una novela, puedes imaginar escribiendo el mismo disco. Y además me da un tiempo perfecto porque suele durar 1 hora, 45 minutos, y es el rato que tardo en hacer una página. Y cuando acaba el disco ya casi estoy. Entonces, eso es algo que se ha implantado en los últimos 7 años en mi vida, o casi 10, no sé, porque en el fondo he hecho 2 novelas que han durado casi 5, y me va bien, o sea, me permite ahí, como al ser el mismo disco, estar siempre en el mismo estado
en el mismo estado mental y te permite entrar en la novela de forma más fácil. Y muchas gracias. Vamos a finalizar con una pregunta porque ya nos hemos pasado los 45 minutos. Mañana vamos a tener otra charla y va a estar, yo con los nombres que soy pésimo, nuestro Irene Solá y Matías Candeiras. Matías, el apóstol suplente. Hay una novela boliviana que se llama así, Matías, el apóstol suplente. Y Matías va a dar un taller de escritura también, que va a ser online a la gente acá. Hay un movimiento grande de jóvenes que quiere escribir. Ha crecido bastante esto. Hace años, no, eran pocos locos los que se dedicaban a la escritura, generalmente gente que tendía hacia el alcohol y a la vida nocturna, y como contaban, ¿no? Quien tenía más problemas era el mejor escritor, no necesariamente el que mejor escribía. Entonces decía, a mí me han asaltado 4 veces, yo tengo que contar, digamos, ¿no? Yo me he alcanzado 5 días seguidos, yo tengo que contar. Y bueno, entonces la competencia iba por otro lado, no tanto por la calidad de la escritura. En cambio, yo veo ahora todos los chicos que se preparan, entran a diplomados, a maestrías de escritura para prepararse, para pulir la técnica. Y por eso voy a recomendar, de hecho, la transmisión que va a quedar grabada para que vean. Yo los estoy exprimiendo un poco a ustedes para que los chicos acá que están escribiendo y que todos están muy interesados en aprender de los escritores que ya tienen un camino recorrido, puedan nutrirse. Mi última pregunta, perdón, ¿dónde está esto? Voy a empezar con Laura para rematar con Elisa. Lo que pasa es que esto tiene que ver con algo de guión. Hay el paradigma de Sid Field, ¿no? En guión, donde divide la estructura en 3 actos, luego ha hecho un paradigma 2 para vender el libro, pero es lo mismo, solo que le ha aumentado 5 actos, claro. Y entonces es como una receta, y si uno ve, si las películas de Hollywood siguen ese paradigma, se sabe, ¿no? Dónde va a ir, dónde tiene que haber un giro, un plot point aquí, otro plot point allá, y más o menos se puede estructurar una historia. Y partiendo de que guión, de teatro, cuento, novela, todo es narrativa, básicamente, aunque cambien los lenguajes, pero las técnicas van a ser básicamente las mismas. ¿Se podría hablar, Laura, de unas estructuras básicas para contar historias, narrativamente hablando? Evidentemente sí, o sea, hay un arco, tiene que haber arco, los personajes tienen que empezar en un lugar, acabar en otro distinto, la historia también empieza en un sitio, acaba en otro, ¿no? Esperamos siempre que el protagonista resuelva o no lo que quiere, o sea, siempre hay, los personajes quieren algo y lo consiguen o no lo consiguen. La diferencia está en cómo construyes el camino y si lo consiguen o no, porque puedes ser la casa de escritor que los dejas a punto o consigue una cosa que no era exactamente lo que quería, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede hablar de estructuras narrativas clarísimamente, o sea, vamos, son todo, hasta en las canciones, si me apuras, hay siempre una sensación de avance o de que vas a algún lugar y llegas a ese lugar, no es un viaje al final escribir. Muchas gracias. Elisa. Sí, sí, totalmente. La estructura desde Grecia, ¿no? Ya estaba esto. Sí, hay una estructura clara que obviamente se intenta romper, pero siempre va a haber un personaje persiguiendo algo. Si no, no hay nada que te enganche a leer, no hay nada que te emocione en que alguien consiga algo o no lo consiga, por muy sutil que sea, igual que la historia tiene que avanzar. Incluso en una novela contemplativa, ¿no? Si estamos contemplando una hoja, está en una parte de la acera, pues cruza la otra y ha pasado algo, ¿no? Siempre. Perfecto, muchísimas gracias, Elisa y Laura. Ojalá en un futuro próximo puedan llegar al país y podamos conocerlas en persona y puedan compartir sus experiencias acá. Y espero que, bueno, gracias a la biblioteca del Centro Cultural de España La Paz, su obra llegue acá y podamos también leerla. Y obviamente yo sé que todos los que nos están viendo ya se han quedado picados y van a ir a buscar lo que haya en la biblioteca para conocerlas más. Y ojalá llegue a las librerías. Ese es un gran problema también, la distribución, ¿no? Que sobre todo acá en Bolivia las librerías están muy despobladas. No hay mucha comunicación con lo que se está produciendo en todo el mundo.
Pero bueno, este espacio como el Centro Cultural de España en La Paz y otras instituciones que trabajan acá nos permiten, nos abren esa ventanita para conocer gente interesante, talentosa y con oficio que se dedica a esto realmente con seriedad, como debe ser. Entonces, muchísimas gracias, Laura, Elisa y a todos los que y las que han estado asistiendo. Gracias a Muchas ti. gracias.